amigos de Aprendo en Casa, ¿cómo están? Y más importante aún, ¿cómo van con sus hábitos de uso responsable de recursos económicos en casa? Hoy vamos a reflexionar sobre los aprendizajes en ciencias sociales. En estos tiempos hemos tenido momentos difíciles y también alegres, pero lo importante es que pese a todo hemos continuado aprendiendo juntos. Recordemos un poco. Grandes momentos. Pasan los días y me sorprende todo lo que vamos aprendiendo. Y hoy es un gran día para tomarnos una pausa y pensar acerca de cómo ha sido este proceso. Les tengo un video que explica mejor a qué nos referimos. ¿Te sientes triste y no sabes qué hacer para sentirte mejor? ¿Extrañas el cole y a tus amigas y amigos? ¿Te frustra no poder predecir el futuro? Entonces, este segmento es para ti. Doctora Educación, el espacio donde te ayudamos a resolver, con buena onda, tus dudas escolares más profundas y existenciales. Querido Rodrigo, bienvenido a mi consultorio virtual. Por favor, te pido que te pongas cómodo porque vamos a empezar con tu sesión de reflexión, desempeño en Aprendo en Casa. ¡Reflexión! Las reflexiones no me gustan. Yo pensé que venía aquí a que me ayuden con mis problemas. Es que eso es justamente la reflexión, saber cómo te has sentido, cuáles han sido tus logros, qué dificultades has tenido y cómo puedes mejorar. Bueno. Ahora sí, empecemos. Primero que nada, cuéntame cómo te has sentido en tu trabajo de conductor de Aprendo en Casa. Pues bastante bien. Me gusta sentir que puedo ayudar a estudiantes a entender cosas. Además, veo que tu relación con Tocino se ha fortalecido, o me parece. Noto una conexión humano-porcina muy fuerte. Hemos negociado nuestras diferencias de especie y cada vez nos entendemos mejor. Es como si nos leyéramos la mente. Ahora cuéntame, ¿qué problemas has tenido? ¿Algún obstáculo sobre el que quieras contarme? La verdad, todo bien. Es más, todo perfecto. ¿Seguro? Siempre hay alguna dificultad. Bueno, sí. Inspirado en los programas de Aprendo en Casa, he estado tratando de mejorar mis hábitos de consumo de energía y agua y convencer a otras personas de que lo hagan, pero eso sí ha estado un poco difícil. Claro, continúa por favor. Es que la verdad me pone de muy mal humor. Yo apago la luz, viene alguien y la prende. Y luego la vuelvo a apagar y viene alguien y la vuelve a prender. Yo sé que antes era yo el que dejaba todo enchufado y prendido hasta cuando me iba a dormir, pero he cambiado. Entiendo que experimentes frustración porque tus ideas no están siendo recibidas por las personas de tu familia con la agilidad que tú quisieras. ¿Y has probado otras formas de comunicación? O sea, no solo apagar la luz o decirles que lo hagan y ya, sino explicarles, hablarles. Recuerda que no basta con ver los programas para cambiar de hábitos o con decir las cosas una vez. Es que como me molesté, les dejé de hablar. Me parece que te está yendo muy bien en tu rol de conducción. Sin embargo, por tu relato, creo que hay trabajo pendiente con tu entorno, salvo con Tocino, claro. Ese vínculo marcha muy bien. ¿Y qué me recomienda, doctora? Podrías probar hablar un día con tus familiares, darles una oportunidad, hacer juntos nuevas normas de convivencia en las que el ahorro de recursos esté considerado. Los cambios de hábito toman tiempo. También te recomiendo continuar haciendo las cosas en las que crees, así sientas que estas no son aceptadas por otros al comienzo. Está bien, doctora. Gracias por sus consejos. No sabía que una reflexión era así. Reflexionar sobre lo que hacemos nos ayuda a sentirnos seguros sobre lo que hacemos bien y a mejorar en aquello que aún nos genera problemas.
Esto fue Doctora Educación. Gracias a Rodrigo y a la doctora Educación por mostrarnos cómo es un proceso de reflexión. Ahora sí es momento de saber cómo les ha ido a ustedes, mis amigas y amigos de cuarto de secundaria. Recuerden que como hoy vamos a reflexionar desde nuestros aprendizajes en ciencias sociales respecto al uso de los recursos económicos, nos enfocaremos en el reto principal que realizaron y reflexionaremos sobre las dificultades y logros al realizarlo. Recordemos el reto. Elaborar un artículo de opinión sobre la toma de decisiones responsables en el uso adecuado de los recursos y su impacto en la economía y convivencia del hogar basado en el enfoque de derechos. Y para tener más claridad y acompañarnos en este proceso de reflexión, hoy nos acompaña la profesora Gloria Rugel. ¡Bienvenida! Hola, Yaremis. Esta es una semana muy importante y para avanzar juntas es necesario tener en cuenta que reflexionar sobre lo que aprendemos nos permite identificar nuestros aciertos y dificultades. Este proceso comprende los pasos que dieron para cumplir con su reto. Veámoslo. En el primer programa de la semana 22 comprendimos y reflexionamos sobre el uso de los recursos económicos. En el segundo programa de esta semana, reflexionamos sobre el rol de las instituciones que regulan el uso de los recursos económicos. En el primer programa de la semana 23, reflexionamos sobre las consecuencias del uso inadecuado de los recursos económicos. En el segundo programa de esa semana, reflexionamos y propusimos acciones responsables para el uso adecuado de los recursos económicos. Y finalmente se propuso el reto que se tenía que realizar. Es clave tener en cuenta este proceso de aprendizaje siempre. Chicas y chicos, mucha atención, pues esto nos ayudará con nuestra reflexión en casa. Así es. Reflexionar nos permite planificar, reconocer los logros, estar constantemente motivados para llegar a las metas, tomar las decisiones adecuadas y saber qué hacer para mejorar. Le cuento que hoy conversé con adolescentes de cuarto grado sobre cómo les fue con el desarrollo del reto. ¿Le parece si vamos a ver lo que nos respondieron? Claro, eso nos ayudará con la reflexión de hoy, Yaremis. Vamos a verlos. Hoy tenemos con nosotros a Samara del Callao y a Jorge de la Libertad. Bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Samara, ¿cómo te fue con la elaboración de tu artículo de opinión sobre la toma de decisiones responsables con relación al uso adecuado de los recursos y su impacto en la economía y convivencia del hogar? A mi parecer, creo que lo hice bien, ya que puse todos los elementos que me pedían referente al buen uso de la energía y del agua. Muy bien, gracias. Jorge, ¿cómo te fue con la elaboración de su artículo de opinión sobre las tomas de decisiones responsables con relación al uso adecuado de los recursos y su impacto en la economía y convivencia del hogar? Me fue muy bien porque pude aprender a ordenar mis ideas, a dar mi propio punto de vista sobre la toma de decisiones responsables en el uso de recursos y su impacto en la economía y convivencia en el hogar. Y también me ayudó a elaborar bien mi artículo conforme a su estructura. Muy bien, gracias. Samara, ¿qué dificultades tuviste durante la elaboración de tu artículo? Tuve dificultades en la parte donde decía que tenía que poner acciones para ahorrar energía y agua, ya que se me hacía algo complicado buscar una manera de hacerlo. Pero buscando e indagando por internet, busqué algunas soluciones. Genial, muchas gracias. Jorge, ¿qué dificultades tuviste durante la elaboración de tu artículo? En este caso no tuve ninguna dificultad porque con las indicaciones de mi profesora y utilización de la lista de cotejo pude elaborar mi artículo conforme a su estructura y características. Gracias. Gracias Samara y Jorge por compartirnos sus experiencias. Nos demuestra que el desarrollo y cumplimiento de sus retos son evidencia de lo que han aprendido. Les comparto un dato, que seguro ya muchas y muchos en casa lo saben.
Para saber cómo vamos desarrollando nuestro aprendizaje y reflexionar respecto a cómo hemos elaborado el reto, es recomendable contar con una lista de cotejo. En esta lista tenemos en la primera columna una relación de criterios como las de saber si incluimos o no conceptos como bienes, servicios u otros en nuestro artículo de opinión. También si presentamos argumentos teniendo en cuenta el impacto del uso de los recursos económicos en la economía familiar. O como este último que nos indica si tomamos en cuenta en nuestra argumentación las situaciones del contexto respecto al acceso de los sectores de la población a los recursos económicos. En total son 7 criterios y a la derecha tenemos una columna que dice sí y otra que dice no, que nos ayudará a anotar cuáles hemos cumplido y cuáles no. Durante este programa vamos a hacer una mención a estos criterios para reflexionar sobre cómo hemos afrontado el desarrollo del reto. Genial, entonces la clave es conocer el reto, pero sobre todo lo que implica realizar para cumplir con este reto, ¿no, profesora? Así es, Yaremis. Por ejemplo, para el reto planteado, lo más recomendable es identificar cuáles son los pasos que se debe seguir para argumentar a través de un artículo de opinión. Pero también es importante reflexionar sobre aquellas dificultades que se nos presentó para cumplir el reto, porque eso nos permite identificar en qué aspecto podemos mejorar. Tiene razón. Le cuento que a mí me gusta anotar, hacer preguntas, estar atenta a las explicaciones, investigar más. Sin embargo, como que a veces no me quedaba contenta con las tareas que realizaba. Lo que compartes es clave en este proceso de reflexión, Yaremis. Ahora bien, recordemos que la toma de decisiones económicas sobre el uso responsable de recursos o servicios, en este caso el agua potable y la energía eléctrica, tiene que ser argumentada, lo cual implica que se utilice información pertinente que le dé solidez al artículo de opinión. Por ejemplo, tomar decisiones económicas implica reconocer que mientras los seres humanos tenemos deseos ilimitados, los recursos económicos son siempre limitados. Profesora, un amigo de cuarto de secundaria me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp, pero lo veremos después de la pausa. Ya volvemos en Aprendo en Casa. Es el verdadero lenguaje universal. Ritmos y grandes sorpresas. A continuación, Cuerpo Médico. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, les comparto el mensaje que me compartió este amigo. Hola, tuve algunas dificultades para incorporar en mi artículo de opinión algunos conceptos que me parecen claves. Creo que pasa porque tengo algunas dudas sobre sus implicancias. Es respecto a los bienes y servicios. Tenía algunas dudas si el agua potable y la energía eléctrica eran bienes o servicios. ¿Y por qué tienen un precio si son un recurso natural? Para ir solucionando estas dudas, te invito a recordar lo siguiente. Recursos tan importantes como el agua y la electricidad lleguen a nuestros hogares, hay varios procesos. Deben pasar por un proceso de extracción, transformación y distribución, en los que intervienen muchos bienes y servicios. ¿Bienes y servicios? Así es, te cuento un poco más sobre eso. Los bienes son todos los medios, principalmente los materiales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. Por ejemplo, un libro es un bien. Por otro lado, los servicios son las distintas actividades que realizan las personas o grupos para atender a otras. Pensemos en el servicio de una biblioteca.
Ahora, volviendo al tema de por qué el acceso a recursos como el agua potable o la energía eléctrica cuestan, quisiera conversar contigo acerca de los distintos tipos de capital. Sí, por favor. Me imagino que para que estos recursos lleguen a mi domicilio se requieren de bienes y servicios a su vez, ¿no? Algo así. Para que cada bien o servicio llegue a nosotros, se requiere del esfuerzo de muchas personas. El agua potable y la energía eléctrica son bienes que satisfacen tus necesidades. Ambas, como ya sabes, son procesadas para que las puedas utilizar. Ahora, para que dispongas de ellas se necesita que alguien ponga a tu disposición estos recursos y eso se hace mediante los servicios, a los que generalmente llamamos servicios básicos y estos los realizan las empresas prestadoras de servicio. Y si algo no nos termina de quedar claro, debemos recurrir a los ejemplos. Y si estos son cercanos a nosotros, mucho mejor, ¿no? Exacto. Apliquemos los ejemplos a los tipos de capital, humano, físico y financiero. ¿Qué te parece si ponemos ejemplos para entender mejor? A ver, utilicemos el agua potable. Para este recurso necesitamos un capital humano, es decir, un conjunto de personas, ingenieros, técnicos operarios que se encargan de convertir el agua en agua potable y trasladarla a tu hogar. Yo sigo. También necesitaríamos insumos químicos para purificar el agua, una planta de tratamiento y sistema de cañerías para trasladar el agua. Todo esto sería capital físico. Pero se tiene que pagar el capital humano y gastar en el capital físico, ¿verdad? Entonces, esto es capital financiero. Muy bien, Yaremis. Ya saben, amigas y amigos, si tienen dudas sobre algún tema, poner ejemplos de forma concreta es la voz. En una nos ayudará a mejorar nuestra reflexión y aprendizajes. Estudiantes de cuarto, ¿han incluido los conceptos de bien económico, servicios y tipos de capital también en la argumentación de su reto? Recordemos que cuando tengan que argumentar sobre un tema, es importante identificar aquellos aspectos que consideras más relevantes. Otro aspecto importante que nos puede ayudar a profundizar la información necesaria para tomar decisiones económicas argumentadas es formularnos algunas preguntas que nos pueden ayudar a aclarar aquellos aspectos que nos sirvan para generar solidez a nuestros argumentos. Preguntas como, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Qué relación hay? Son fundamentales para dar consistencia a los argumentos. Hablando de preguntas, justo mi primo Alfonso me comentó que se le presentó una dificultad para elaborar su artículo de opinión, así que me pidió ayudarlo con la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre las obligaciones del Estado, las empresas prestadoras y la calidad de los servicios de acceso a los recursos como el agua potable y la energía eléctrica? Buena pregunta. Para responderla y así ayudarlo a tener un mejor recurso para su artículo, veamos el siguiente video. Profesor Iván, entonces, ¿cuál sería el rol del Estado? Para entender mejor eso, creo que nos sirve leer el Acuerdo Nacional, que en su política número 17 dice algo al respecto. Ahí veo que dice que el Estado debe ser responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, y que ese papel es insustituible. Según lo que leo, esto significa que si tuvieran alguna dificultad en el servicio o consumo de agua potable o energía eléctrica, el Estado tiene que regular, porque esto afecta al bienestar de la gente, ¿no? Así es. En ese caso, el Estado cumple un rol regulador y efectivamente intervienen por el bien de la ciudadanía. Pero, ¿cómo interviene? Depende. Recuerda que el Estado está compuesto por muchas instituciones. ¿Has escuchado de alguna institución
que tenga que ver con la regulación de los servicios que utilizas? Me acuerdo de Osinermin, porque es un nombre bien curioso. Lo escuché el otro día en un programa de Aprendo en Casa. Pero además, el Estado ha creado los organismos supervisores que buscan que las empresas prestadoras cumplan sus funciones y garanticen un servicio de calidad. Es clave tener bien claro algunos aspectos para poder cumplir un reto. Estudiantes de cuarto, no olviden darle una mirada a su artículo de opinión. ¿Incluyeron en su redacción el rol regulador del Estado en el uso y calidad de servicios de los recursos económicos? ¿Aún no? Pues están a tiempo. Sigamos para reflexionar y mejorar nuestros aprendizajes sobre la toma de decisiones económicas responsables respecto al uso de los recursos económicos. Si nos fijamos bien, tanto en el propósito como en el reto, debemos tener en cuenta 3 ámbitos para tomar decisiones económicas respecto al uso de los recursos: las repercusiones en la economía del hogar, en la convivencia y en el enfoque de derecho. Chicas y chicos, si han tenido alguna dificultad para considerar los aspectos que ha señalado la profesora en la elaboración de sus retos, entonces este video les será de mucha utilidad. Vamos a verlo. Cada hogar es responsable del consumo de los recursos y del gasto que estos representan. Este no debería ser mayor al ingreso que se percibe. De lo contrario, la familia tendrá que afrontar un déficit o falta de dinero. Cuando nos excedemos en los gastos, entonces es el momento de tomar decisiones para hacer un reajuste en los gastos. Esto también ocurre en las familias. Entonces, si realizamos un adecuado uso de los recursos como el agua potable y la energía eléctrica, evitaremos excedentes en nuestros recibos de consumo a fin de mes. Además, a veces los problemas económicos pueden derivar en otras situaciones no deseadas que al final se convierten en situaciones que afectan la convivencia armónica en el hogar. Claro, es muy importante asumir un rol como peruanas y peruanos. No todo es responsabilidad de las autoridades. Algunas cosas empiezan en casa, como un consumo responsable de los recursos que nos proveen las empresas prestadoras de servicios de agua potable y energía eléctrica. Así es, todo empieza en casa. El consumo responsable de la luz y el agua proviene de pensar en la economía de la familia, pero también en el país y en su futuro. Recordemos siempre que el ahorro familiar es consecuencia de un buen manejo y administración de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de todos y no tener que privarse de algunas de ellas. Esto sucede con todos los recursos económicos. Debemos usarlos adecuadamente y lograr satisfacer en función del bienestar común, no solo presente, sino también futuro. Como vemos, siempre debemos tener en cuenta que el uso adecuado o inadecuado de los recursos pueden tener un impacto positivo o negativo en el presupuesto económico de nuestras familias y, de ser un impacto negativo, pues es casi seguro que nos genere problemas de convivencia. ¿Ven por qué es importante tomar decisiones económicas responsables? Cierto, estas decisiones responsables nos ayudarán a mejorar la economía y convivencia de nuestros hogares, pero también sumamos a permitir que otras personas tengan acceso a estos recursos. Eso me lleva a una pregunta para las y los adolescentes de cuarto. ¿Hemos considerado en nuestro artículo esas dimensiones de las decisiones responsables del uso de los recursos económicos? El ámbito económico familiar, el ámbito de la convivencia familiar y el ámbito de los derechos de otras personas a acceder a estos recursos. Me acaba de llegar un mensaje de un estudiante con una consulta sobre este punto. Hola. Cuando elaboré mi artículo de opinión, intenté tener buenos argumentos que sustenten las decisiones económicas respecto al uso de los recursos. Comencé buscando información en mis apuntes e identificando información relevante, pero luego frené cuando me di cuenta que tenía información, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo puedo superar estas dificultades?
Para buenas preguntas, damos buenas recomendaciones. Leámoslas juntas. Primero, identifiquemos acciones, omisiones y situaciones que evidencien un uso inadecuado de los recursos de los que disponemos. Segundo, identifiquemos acciones, omisiones y situaciones que evidencien un uso adecuado de los recursos de los que disponemos. Tercero, contextualicemos la situación del acceso a los recursos económicos de los diferentes sectores de la población. Seguro que durante estas semanas han identificado algunas de estas situaciones, acciones u omisiones que demuestran si estamos utilizando adecuadamente los recursos económicos. Así es. Tomar decisiones económicas responsables también implica pensar en situaciones cotidianas. Al ser la toma de decisiones parte del día a día, a veces no nos percatamos que empleamos inadecuadamente los recursos y afectamos a otras personas que no pueden acceder a estos. Profesora, otro aspecto que puede ayudar a las y los chicos de cuarto año a plantear argumentos es conocer la situación de la población respecto al acceso a estos recursos. Con todo lo reflexionado hasta ahora, los invito nuevamente a que le den una mirada a sus artículos de opinión y verifica si han considerado situaciones que estén afectando el derecho de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que aún no acceden a estos servicios básicos. Gracias, profesora Gloria Rugel. Con mucho gusto. Hasta pronto, Yaremis. Bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya servido para tener más claras ciertas ideas y para aprender cómo podemos reflexionar sobre nuestro propio trabajo, valorando lo positivo y también lo que necesitamos potenciar. Entonces, ahora, el compromiso que tienes que asumir es que teniendo en cuenta el proceso de reflexión que hemos realizado en este programa, incorpora en tu artículo de opinión aquellos aspectos que no lograste desarrollar según la lista de cotejo. Ahora sí, es momento de la despedida. No olviden guardar sus apuntes en el portafolio de aprendizajes. Si les quedaron dudas, pueden consultar con sus maestros y maestras. Pero también ya saben que si tienen sugerencias para el programa o desean aparecer en pantalla nacional, pueden escribirnos a cuarto@minedu.gov.pe.